buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, brandplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. La noche más larga. Me presento, soy cabo militar y llevo un par de años sirviendo a la nación. He vivido cosas difíciles, pero nada se compara con lo que experimenté en noviembre de 2022. Nos mandaron a un poblado en la zona colindante entre Hidalgo y el Estado de México. No diré el nombre, pero esa área, cerca de Zumpango, era conocida por la actividad criminal, especialmente robos a casas. Nos llamaron para patrullar, y aunque está muy poblada, también hay zonas desoladas, llenas de monte. Aquella noche, éramos 2 unidades haciendo guardia. Recibimos una llamada por radio informándonos de un altercado en una casa situada en una zona apartada, en medio del monte. Nos pareció raro, pero acudimos. Al llegar, el lugar estaba desierto. La casa que se nos indicó estaba prácticamente en ruinas, cubierta de grafiti y con un olor nauseabundo que se podía percibir desde la calle. Algo no cuadraba. «Aquí no hay nada, sargento», reportó uno de los conductores por radio. El sargento, sin embargo, nos ordenó revisar la casa, ya que la policía estatal había pedido refuerzos. A pesar de que no había ni policías municipales ni estatales en el lugar, procedimos con la inspección. Éramos 6 en total, sin contar a los conductores, y poco a poco, uno por uno, fuimos avanzando con las lámparas encendidas. La casa estaba aún peor por dentro, grafitis extraños, símbolos satánicos en las paredes, plumas esparcidas y un olor a orines que hacía difícil respirar. Teníamos orden de revisar todo en 3 minutos, pero cada segundo ahí adentro se sentía como una eternidad. Encontramos pentagramas y rastros de lo que parecía sangre seca en el segundo piso. «Aquí han hecho rituales, seguro», dijo uno de mis compañeros, su voz apenas audible. La atmósfera era pesada, casi opresiva. Decidimos que lo mejor sería reportar la situación y salir de allí. Sin embargo, justo cuando nos disponíamos a bajar, un grito desgarrador nos heló la sangre. Provenía del piso superior. Subimos corriendo, armas en mano, pero el grito ya no se escuchaba. De repente, empezamos a escuchar esos gritos moviéndose de un lado a otro de la casa, como si nos rodearan. Llamamos a nuestra unidad para reportar la situación. La orden fue clara: evacuar de inmediato. Corrimos hacia la salida, pero cuando estábamos ya fuera, esos gritos volvieron, mucho más intensos, ahora desde una de las alcobas del segundo piso. Iluminamos la ventana y vimos la silueta de una joven. Llevaba una chamarra café con el gorro puesto, su figura apenas visible en la penumbra. Sin pensarlo, 2 de mis compañeros subieron para buscarla, pero poco después escuchamos sus gritos de auxilio. Corrimos detrás de ellos, pero no había rastro ni de la chica ni de mis compañeros. Solo encontramos sus cascos tirados detrás de la casa, donde el monte era más denso. Seguimos buscando, guiados por sus gritos que ahora provenían de lo alto de una loma cercana. Subimos la colina y allí estaban, tirados en el suelo. Uno de ellos gritaba con desesperación, el otro tenía un ojo completamente fuera de su cuenca. Nos apresuramos a cargarlos y los llevamos al vehículo. Les apliqué primeros auxilios lo mejor que pude, pero la situación era crítica. Arrancamos la patrulla con urgencia, y justo cuando nos alejábamos, lo vimos, un lobo negro, enorme, corriendo detrás de nosotros. Era tan grande que parecía una bestia sacada de una pesadilla. Intentaba alcanzarnos, lanzando mordidas al aire, pero logramos escapar por poco. Después de dejar a mis compañeros en el hospital, volvimos con refuerzos a la casa. La escena que encontramos fue aún más perturbadora. La misma chica que habíamos visto antes estaba ahí, en la ventana, apuñalándose el abdomen repetidamente. Subimos corriendo, pero cuando llegamos, no había rastro de ella. La casa estaba completamente vacía, como si nada hubiera ocurrido. Algunos dicen que lo que vimos era el demonio, otros creen que era el alma atormentada de una joven que murió en un ritual en esa casa. Sea lo que sea, desde esa noche, muchos reportes han seguido apareciendo sobre la misteriosa figura de esa chica, y los horribles gritos que se escuchan en esa casa abandonada. El perro negro de Tulancingo. Mi madre creció en Tulancingo, Hidalgo, en una familia numerosa de 9 hermanos. La economía en casa era complicada, y mientras los mayores trabajaban para apoyar con los gastos, mi mamá y 2 de sus hermanos, los más pequeños, ayudaban a mi abuela con los quehaceres. Una de las tareas más comunes era ir por agua a un viejo pozo, una rutina diaria en aquellos años donde no todos tenían acceso al servicio en casa. Una tarde, mi abuela le pidió a mi mamá que fuera por agua. Como siempre, tomó sus cubetas y salió al camino. En el trayecto, se encontró con una amiga de la escuela y se detuvieron a charlar, perdiendo la noción del tiempo. Cuando se dio cuenta,
Ya eran las 11:20 de la noche, y mi abuela la esperaba con el agua. Asustada por el regaño que podría recibir, mi mamá se despidió de su amiga rápidamente y se apresuró hacia el pozo. Antes de separarse, su amiga le advirtió con tono serio: «Ten mucho cuidado. Dicen que un hombre ronda por aquí en las noches, robándose a las mujeres para matarlas». Mi mamá intentó reírse nerviosa, pero no pudo evitar sentir el frío del miedo recorrerle la espalda. Aún así, se despidió y siguió su camino. Mientras caminaba de regreso con las cubetas llenas, empezó a sentir una presencia extraña. En la penumbra de las calles vacías, a lo lejos, vio a un hombre parado inmóvil en medio de la calle. Mi mamá recordó lo que su amiga le había dicho y trató de pasar desapercibida, caminando lentamente y desviando la mirada. Sin embargo, el hombre comenzó a seguirla. «¿Necesitas ayuda?», preguntó con voz baja, pero penetrante. Mi mamá lo ignoró y aceleró el paso. El hombre insistió, repitiendo la pregunta, pero esta vez se acercó más. Mi mamá, con la voz temblorosa, respondió: «No, gracias. Mis papás están aquí a la vuelta», aunque sabía que era una mentira. Afortunadamente, en ese momento, uno de los vecinos salió de una casa cercana, lo que hizo que el hombre se detuviera y se desvaneciera en las sombras. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, mi mamá llegó por fin a la calle donde vivía. Sin embargo, su alivio fue breve. Allí, justo en la entrada de la casa, un enorme perro negro la observaba fijamente. Era más grande de lo normal, su pelaje brillaba bajo la luz de la luna, y sus ojos parecían 2 agujeros oscuros que la atravesaban con una mirada aterradora. Intentó espantarlo tirándole agua, pero el perro no se movió. No gruñía ni ladraba, simplemente la miraba, inmóvil. Mi mamá, aterrada, decidió entrar rápidamente a la casa, asegurándose de cerrar bien la puerta detrás de ella. Esa noche, no mencionó nada a mis abuelos, quienes ya dormían, y se fue a su cuarto esperando olvidar lo ocurrido. Esa noche, sin embargo, fue peor. En sus sueños, un hombre vestido de negro, cuyo rostro no podía distinguir, le susurraba: «Eres mía. Nadie volverá a verte». Se despertó sudando y con una sensación de profundo terror. Al día siguiente, mi mamá fue a buscar a su amiga para contarle lo que había sucedido, pero lo que descubrió fue mucho peor. Su amiga nunca llegó a casa la noche anterior. Desapareció sin dejar rastro. La buscaron durante días, pero no fue hasta casi una semana después que la encontraron. O lo que quedaba de ella. El cuerpo de su amiga apareció en una casa abandonada, en lo profundo del monte. Estaba brutalmente mutilada, no tenía ojos y su corazón había sido arrancado del pecho. A su lado, había un perro negro, enorme, con la boca llena de sangre. Alrededor de la escena, las paredes de la casa estaban cubiertas de símbolos extraños y macabros, como si allí se hubiera llevado a cabo un ritual satánico. La madre de la niña, cegada por la rabia y el dolor, agarró un machete y se lanzó contra el perro. Pero algo insólito ocurrió. Cuando el machete lo golpeó, el perro emitió un grito desgarrador, pero no era un gruñido animal, era un grito humano. El perro, con velocidad sobrenatural, huyó al monte y nunca más lo volvieron a ver. La gente del pueblo empezó a susurrar que aquello no era un perro ordinario. Algunos decían que era un nahual, un ser capaz de cambiar de forma, mitad hombre, mitad bestia. Otros decían que era el demonio en persona, y que la niña había sido sacrificada en un oscuro ritual. Desde entonces, mi mamá nunca pudo sacarse de la cabeza la imagen del perro negro y el escalofrío de su mirada. Cada vez que pasamos por esa calle, me advierte: «No pases por aquí de noche. No sola. Tiene miedo de que el nahual vuelva por alguien más». La historia de Julia. Hola a todos, quiero contarles algo que me sucedió hace algunos años y que todavía me persigue. Soy madre de 2 hijos, o mejor dicho, lo fui. Mis gemelos nacieron sanos, pero uno de ellos, tristemente, falleció a causa de lo que se conoce como muerte de cuna. No hay palabras para describir el dolor de perder a un hijo. Aquellos que lo han vivido, saben que es un sufrimiento que nunca se desvanece, una herida que te acompaña hasta el último día de tu vida. El tiempo pasó, y mi hijo sobreviviente cumplió 8 años, pero lo que voy a contarles sucedió poco después de la tragedia, cuando mi pequeño tenía apenas 1 año. Era una noche tranquila, o al menos lo parecía. Eran las 12 de la noche, y estaba en mi cuarto con mi hijo, intentando dormir. De repente, escuché ruidos fuera del cuarto, como si alguien estuviera jugando en la sala. Creí que mi ex esposo había llegado temprano de trabajar, así que me levanté para ver qué sucedía. Cuando me asomé, la luz de la sala estaba encendida y, para mi sorpresa, vi un osito de peluche tirado en el suelo. Recuerdo claramente que ese oso lo había guardado en una caja de plástico junto con los demás juguetes. Lo recogí y lo volví a meter en la caja, pensando que quizás yo misma lo había dejado mal puesto.
Volví al cuarto y me acosté junto a mi hijo. Mi ex esposo llegó unas horas después, a las 4 de la mañana, y se acostó sin decir nada, cansado después de una larga jornada en la termoeléctrica de Tamafunchale. La casa volvió al silencio y por fin logramos dormir. Pero poco después, un grito suave me despertó. Me levanté, sin querer molestar a mi esposo, que aún dormía profundamente. Fui a investigar, con el corazón latiéndome en la garganta. Todo estaba oscuro, apenas iluminado por el tenue brillo del foco de la calle que se colaba por la ventana. Fue entonces cuando lo vi, una sombra pequeña, sentada en medio de la sala, arrastrando algo. La figura tenía una protuberancia en la cabeza, algo que parecía un cuerno, y emitía un leve murmullo. Mi sangre se heló. Corrí a despertar a mi esposo y lo llevé a la sala, pero cuando llegamos, solo encontramos el osito de peluche tirado en el suelo de nuevo. Lo recogimos, lo guardamos, pero yo no volví a dormir esa noche. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi esposo y yo comenzamos a pelear constantemente. Todo lo que alguna vez funcionó entre nosotros se desmoronaba rápidamente. Finalmente, la relación terminó y él se fue sin decirme a dónde, dejándome sola con nuestro hijo. El ambiente en la casa se volvió opresivo, como si una oscuridad invisible la hubiera invadido. Una tarde de jueves, salí a pasear con mi hijo al centro para despejarme. Al regresar, me encontré con mi comadre, doña Mary, quien vivía en la misma calle. Me dijo algo que me dejó helada. Julia, ¿dónde estabas? Fui a buscarte hace un rato, y un hombre extraño me abrió la puerta. Confundida, le pregunté cómo era ese hombre. Era alto y flaco, vestido de negro, tan negro que no pude verle la cara bien. Solo se quejaba, como si estuviera sufriendo, y no me contestó cuando le pregunté por ti. Aceleré el paso hacia la casa. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Un olor a humedad y podredumbre impregnaba el ambiente. No quise quedarme más tiempo ahí. Esa misma noche decidí empacar algunas cosas e irme a vivir con mi madre, en Matlapa. Mientras hacía las maletas, el cansancio me venció. Me acosté en la cama junto a mi hijo, que ya dormía plácidamente. No sé cuánto tiempo dormí, pero de repente me desperté con una extraña sensación de peso en el pecho. Miré el reloj, las 2:30 de la madrugada. Al girar hacia la cama, mi hijo ya no estaba. El pánico se apoderó de mí y corrí a buscarlo. Su risa suave se escuchaba proveniente de la sala. Me dirigí hacia ahí, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. En la penumbra, vi la pequeña figura de mi hijo, pero al acercarme noté que algo andaba terriblemente mal. Lo cargué, pero estaba empapado y su cuerpo pesaba cada vez más. El hedor que desprendía era nauseabundo. Intenté prender la luz, pero el interruptor no funcionaba. Desesperada, lo llevé hacia la habitación, y cuando la tenue luz del cuarto iluminó su rostro, mi corazón se detuvo. No era mi hijo lo que tenía en brazos. Era un bebé, pero muerto. Su rostro estaba desfigurado, cubierto de gusanos, y no tenía ojos. Con un grito de horror, lo solté. El bebé cayó al suelo y comenzó a reír con una voz espeluznante. Cerré la puerta del cuarto, temblando, mientras escuchaba esos pequeños dedos, morados y putrefactos, arañar la rendija desde el otro lado. La luz parpadeaba, y justo antes de desmayarme de miedo, el sonido de algo corriendo por el pasillo inundó la casa. Cuando me atreví a mirar, mi hijo, el verdadero, estaba ahí, dormido en la cama como si nada hubiera pasado. Llamé a mi madre inmediatamente. Mientras hablaba con ella, los ruidos extraños volvieron. Algo gruñía en un idioma que no entendía, y por la rendija de la puerta asomaron unos dedos largos y deformes. Una voz ronca me exigía que abriera la puerta. Grité y tiré el teléfono. Abrazando a mi hijo, recé para que todo terminara. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, mi hermano irrumpió en la casa. Corrí hacia él y nos fuimos sin mirar atrás. Desde entonces, aunque no me crean, los juguetes de mi hijo han aparecido en la casa de mi madre, uno a uno, como si algo los trajera de vuelta. En especial, ese maldito oso de peluche. No importa cuántas veces lo tiramos, siempre vuelve. Esta historia es real, y hasta hoy, sigue persiguiéndome. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.